y que las pasiones se liberan por sí solas. ¿Cómo es esto que las pasiones se liberan por sí solas? ¿Es que las pasiones son algo distinto del pensamiento? ¿O las pasiones son lo mismo que el pensamiento? ¿Qué son las pasiones? Las pasiones son pensamientos muy intensos, son cargados emocionalmente. Eso es lo que son las pasiones. Por ejemplo, si yo pienso, Wanchen Rinpoche es una maravilla, allá me gusta mucho, y termino muy apegado a Wanchen Rinpoche, o a Chogyam Namkhe Norbu, quedo muy apegado. Bueno, esto es una pasión, pero es una pasión que yo puedo utilizar positivamente. Cuando yo me apego a mi novia, a mi esposa, y empiezo a sentir celos, incluso se puede pasar con un maestro también. Si esto se transforma en algo que comienza a producir celos, etcétera, ya se transforma en una pasión negativa. ¿Por qué? Porque ya yo tomo esto como una cuestión muy personal y le doy mucha intensidad. Entonces es un pensamiento que está muy cargado, es un pensamiento con mucha intensidad. Esto es lo que es una pasión. La pasión no es algo distinto del pensamiento, por lo menos según la enseñanza Dzogchen. La pasión no es más que un pensamiento que le ponemos muchísima intensidad. Entonces, esto me gusta mucho, yo lo quiero para mí. Esto me disgusta mucho, yo quisiera destruirlo o apartarlo o me revuelve. Esas son las pasiones. Por lo tanto, cuando se libera el pensamiento que está cargado emocionalmente, la pasión se libera por sí sola. ¿Cómo se libera esta pasión? Es como una serpiente que estuviera enroscada o que le hubiéramos hecho un nudo. Por ejemplo, si tomamos una serpiente y le hacemos un nudo, tenemos mucho cuidado que no nos muerda. Esta serpiente automáticamente pasa algo, que el nudo sale por sí solo. El pensamiento en la enseñanza Dzogchen se libera de esta misma manera. No hacemos nada, simplemente aprendemos su verdadera condición, se disuelve el pensamiento y se disuelve la dualidad sujeto-objeto. ¿Cómo es esto que se disuelve la dualidad sujeto-objeto? ¿Cómo puede disolverse esta dualidad? Según la enseñanza Dzogchen, y este es un concepto que se comparte con los sutras de la tercera vuelta, del tercer Dharma Chakra, hay un pensamiento súper sutil que se llama Trimandala en sánscrito, Kursum en tibetano. Yo traduzco esto, mi propia manera de traducir es estructura direccional del pensamiento, y es la impresión de que hay un sujeto, un pensamiento, un pensar y un pensamiento. O sea, un sujeto pensante, un pensar y un pensamiento. Un perceptor, una percepción y algo percibido. Alguien que actúa, una acción y algo sobre lo que se actúa. Es esta triple estructura. Esto es un pensamiento también, es un pensamiento súper sutil. Después tenemos los otros pensamientos que ya mencionamos, que son, por ejemplo, esto que se llama Artha Samanya en sánscrito, que es, yo siento, yo veo esto y yo sé, antes de pronunciarlo en palabras, yo sé que esto es una botella, yo sé lo que es, yo sé que esto me lo llevo a la boca y bebo, por ejemplo. Y luego tenemos el pensamiento discursivo, Shabda Samanya en sánscrito. Esto es lo que yo pienso con palabras, que es como si estuviera oyendo voces dentro de mi mente. Son pensamientos a los que le he quitado toda noción de un tono de voz, le he quitado todas estas cosas, y yo los aprendí con gente que me habló con tonos de voz. Bueno, todos estos tipos de pensamientos, cualquiera que se esté manifestando en la enseñanza Dzogchen, al aprender su verdadera condición, que es la energía Dang, puesto que la verdadera condición de la energía Dang es el Dharmakaya, el pensamiento se libera por sí solo porque se manifiesta el Dharmakaya. Y el Dharmakaya es espontáneamente liberador, intrínsecamente liberador. Por esto hay un término en el Dzogchen que es Chikshe Kundrol. Chikshe quiere decir Chik es uno, She es cognitivo. Yo en este caso lo traduzco como gnosis, porque
si decimos conocimiento, esto implica dualismo. Implica que hay dos. Conocimiento. Hay un poeta francés, Paul Claudel, él dijo, el conocimiento es el co-nacimiento del sujeto y el objeto. La connaissance est la connaissance du sujet et de l'objet. O sea, el conocimiento es dualista. Cuando yo digo gnosis, para implicar que es un evento cognitivo pero que no tiene dualidad. Entonces, gnosis única, cum dröl, cum todo, dröl es liberar. Gnosis única que todo lo libera. Cuando se manifiesta el Dharmakaya, los pensamientos se liberan por sí solos. ¿Cuáles pensamientos? Trimandala, la triple estructura direccional del pensamiento, ya no hay sujeto y objeto. El Artha Samanya, ya se libera esta percepción, este filtro que me hace percibir esto en términos de la memoria y que me hace estar en el error. ¿Por qué? Porque estoy percibiendo esto que es puro movimiento en términos de algo que es estático. Estoy percibiendo esto que es analógico en términos de algo que es digital. Estoy confundido. Hay este error que se llama viplava, ¿verdad? Y el pensamiento discursivo, este que dice mañana yo quisiera ir a comprar una botella de agua porque se me está acabando, también se libera por sí solo. Cualquier pensamiento que se manifieste en esta práctica de Dzogchen, en esta práctica de contemplación, al yo aprender su verdadera condición, se manifiesta el Dharmakaya y los tres tipos de pensamientos se liberan, cualquiera que esté manifiesto. Un principiante, por supuesto, no tiene capacidad de lograr que se libere un pensamiento intuitivo, ni menos aún este Trimandala. Eso es absolutamente imposible. Un principiante, pero que ya no permanezca en la duda y haya sido introducido de veras a la enseñanza Dzogchen, a la contemplación del Dzogchen, en particular a la práctica del Trekchö, pues si tiene ya esta capacidad de liberación, va a ser capaz inicialmente de lograr que se liberen por sí solos los pensamientos discursivos, porque él ni siquiera se va a dar cuenta de que hay otros por debajo. Es como el mar. Si yo veo el mar, yo veo las olas, pero yo no veo las corrientes subterráneas. Solamente cuando las olas se han calmado, puede que yo pueda ver las corrientes subterráneas. O sea, es como si los pensamientos discursivos fueran la parte más superficial de la mente. Y cuando se están manifestando, yo no puedo ver los otros. No puedo ver estos intuitivos. Y menos aún puedo darme cuenta de que este Trimandala, esta triple estructura direccional, es un pensamiento. Eso es impensable. Por eso Renato Descartes dijo, pienso, luego existo. Él tuvo la intuición, cuando él estaba cuestionando sus pensamientos, él tuvo la intuición de que él estaba cuestionando sus pensamientos. Él era el que estaba pensando. Y dijo, este es el axioma en el cual yo construyo todo mi sistema filosófico. Pienso, luego existo. No, eso no era más que un pensamiento, eso no era una realidad. Eso es un pensamiento que en la enseñanza Dzogchen se libera por sí solo. Es parte de lo que tiene que liberarse. Entonces un principiante comienza con lo que está en la superficie. Se da cuenta, empieza a darse cuenta de los pensamientos discursivos. Mira su esencia, aquello que los constituye, se liberan por sí solos. En el instante en que se liberan por sí solos, todos los tipos de pensamientos se liberan por sí solos. Desaparece la dualidad del sujeto y el objeto. Desaparece el percibir esto como una botella. Cuando estamos ya muy avanzados en la práctica, empezamos a ser capaces de también darnos cuenta de los pensamientos intuitivos estos. Y logramos que se liberen por sí solos. Y cuando ya estamos muy avanzados en la práctica, en el instante mismo en que sentimos que hay alguien que está percibiendo algo afuera, automáticamente nos damos cuenta de eso, se aprehende la verdadera condición de la energía Dan, que es el Dharmakaya, y se libera el pensamiento por sí solo. Entonces, este es el principio de la enseñanza Dzogchen. Esto es lo que se llama liberación espontánea. No es otra cosa. Por supuesto que no es, como dijimos antes,
que yo me libero por mi propio poder. Y entonces me siento que soy como Tarzán cuando hace... ¿verdad? Bien. El tercer elemento entonces del sendero viene siendo el Chöpa, que es el comportamiento. El comportamiento viene siendo, en todas las tradiciones, algo que yo regulo mi conducta de una manera intencional. Entonces, por ejemplo, si yo soy monje, yo tengo que mantener todos mis preceptos. Tradicionalmente, si uno era monje, por ejemplo, en la tradición Theravada, se suponía que uno tenía que siempre tener una actitud muy subyugada, mirar al suelo, siempre no acercarse a una persona del sexo contrario a menos de 3 metros. Hay una regulación, hay que tener el hábito que nunca suba por encima del tobillo, etc. Hay una cantidad de reglas bastante estrictas en términos de las cuales yo tengo que regular mi conducta. Si yo soy practicante del Mahayana, ahí el punto de vista es diferente, ya no tengo una regulación de este tipo, pero tengo que aplicar el principio de todas maneras, el principio según el cual yo tengo que hacer todo lo necesario por beneficiar a otros y por lograr la realización de otros, incluso a costa de mi propio sacrificio. Y esto también es un principio de la conducta en base al cual yo tengo que regularla. Entonces aquí hay una conducta regulada intencionalmente. En los tantras externos también se supone que yo me visto de blanco, que yo hago muchas abluciones, que no evito todo lo que no sean comidas blancas. También hay una cantidad de reglas de comportamiento. En el tantrismo también hay una cantidad de reglas de comportamiento que en muchos casos rompen con las reglas establecidas por la vía de la renuncia. Por lo menos a un monje, su maestro puede darle una licencia para que tenga consorte porque es necesario para que se realice, y a la monja le puede dar una licencia también para que tenga consorte. Entonces ahí el comportamiento parece que violara las normas del monje, pero no las viola, porque este principio es superior al principio. Tenemos una estructura jerárquica, y cuando uno cumple el principio superior, eso subsume y hace por lo tanto que se cumplan los principios inferiores. La enseñanza Dzogchen no tiene un principio de comportamiento de esta manera. Entonces, ¿en qué consiste el comportamiento del Dzogchen? El comportamiento del Dzogchen no es más que mantener la contemplación en nuestra vida diaria, o sea, más allá de las sesiones de contemplación. Vamos a ver si queda esto claro. Habíamos dicho que en la sesión de contemplación, que era el Gompa, la contemplación, ¿verdad? Tawa, punto de vista, visión; Gompa, contemplación; Chöpa, comportamiento. En la contemplación, cada vez que surgía un pensamiento o una pasión, aprendíamos su verdadera condición, y el pensamiento y por lo tanto la pasión se liberaba por sí mismo. Pero esto estaba limitado a los periodos de meditación, a los tums, que yo empiezo tal hora y termino tal hora. Después, cuando estoy en la post-contemplación, trato de ver todo como un sueño, como si fuera un sueño, como si fuera una ilusión, como, etcétera, todos los ejemplos que dio el Buda de ilusoriedad. Pero en el Dzogchen, cuando termina la sesión de contemplación, no ha terminado nada. Yo tengo que seguir manteniendo el mismo principio, y cada vez que un pensamiento oculte la verdadera condición, lograr que se libere por sí solo. Entonces, el principio del comportamiento del Dzogchen no es algo que yo tengo que mantener a través del control de mi conducta, sino una conducta espontánea. Pero, como ya yo tengo primero tuve la introducción directa, ¿verdad? O sea, tuve el Tawa, introducción directa, no permanecer en la duda. Después tuve el Gompa, de la contemplación, y los pensamientos se liberaban y se liberaban, y las pasiones se liberaban y se liberaban, y cada vez que las pasiones se liberaban, se neutralizaban,
en cierta medida, el karma, los obstáculos, los avaranas, tenemos los klesha varanas y los ñeya varanas, o sea, los obstáculos a la gnosis primordial, que son los que lo ocultan, las vasanas, que son las tendencias kármicas, todo eso se libera, y cada vez que se libera se va neutralizando un poquitito eso, y por lo tanto nos vamos familiarizando más con este estado y vamos quemando karma. Y entonces, cuando ya estamos en capacidad de aplicar el comportamiento, en este punto podemos permitir que se manifieste espontáneamente cualquier cosa que se manifieste. ¿Por qué? Porque ya lo que se va a manifestar no es algo que vaya a dañar a nadie, porque estamos muy familiarizados con la condición primordial. Y según la enseñanza Dzogchen, en la condición primordial son inherentes todas las cualidades del Mahayana, los 6 paramitas, los 4 inconmensurables, y todo lo que en el Mahayana se desarrolla de manera intencional, en verdad era por imitación de la conducta de un Buda, de la forma de manifestarse de un Buda. Pero el Buda se manifiesta de esa manera porque eso es inherente a la naturaleza búdica. Entonces es por esto que se manifiesta todo esto en un Buda. Según la enseñanza Dzogchen, entonces yo puedo tener este comportamiento porque ya, si estoy en esa condición de Tawa, no tengo ego. Si no tengo ego, no tengo egoísmo. Si no tengo egoísmo, no puedo querer dañar a alguien para beneficiarme yo. Si no tengo ego, el universo entero es mi propio cuerpo. Los intereses de los demás son mis propios intereses. Y todo lo que yo haga surge espontáneamente por el bien de otros. Ya nunca surge más nada por mi propio interés. Entonces, por esto no hace falta controlar el comportamiento. Y por esto se habla del comportamiento de Samantabhadra. Samantabhadra significa todo bueno. ¿Y todo bueno qué significa? Que todo lo que surge en el comportamiento de alguien que se mantenga en el estado primordial es naturalmente bueno, porque es naturalmente beneficioso para todos los seres, para sí mismo, para todos los seres y para el universo entero, para el ecosistema también. ¿Por qué? Porque el daño que le estamos creando al ecosistema en este momento, ¿de dónde surge? Surge del error llamado avidya también. Surge de todo esto mismo. Nosotros no sentimos el trimandala la triple estructura direccional esta de la experiencia, sentimos que somos un sujeto, que ya está el objeto, y esto ha llegado a tal grado de desarrollo que sentimos que el objeto es algo a lo cual tenemos que sacarle el jugo y arrancarle todo lo que podamos arrancarle para beneficiarnos nosotros, y que todo aquello que pone en peligro nuestra supervivencia o que nos molesta, tenemos que destruirlo. Y entonces destruimos los fenómenos naturales. En el Tíbet, por ejemplo, la montaña era el guardián. Nadie quería hacerle daño a la montaña. Los fenómenos naturales se los respetaba. También en las tradiciones indígenas, los fenómenos naturales tienen subjetividad, se respetan. La actitud del hombre moderno es que ha llevado, el ser humano moderno es que ha llevado a un extremo el error llamado avidya. Estamos en el fin del Kali Yuga, que es cuando este error alcanza su grado máximo y se transforma en algo totalmente destructivo, y por esto se demuestra que no funciona. Y es por eso que estamos destruyendo el ecosistema. Entonces, cuando nos familiarizamos muchísimo con la verdadera condición y los pensamientos se han liberado muchísimo y manifestamos la conducta de Samantabhadra, por supuesto que al no sentirnos separados del ecosistema, el ecosistema es parte de nosotros, nosotros lo cuidamos de manera natural en vez de destruirlo. Y verdaderamente por esto es que solamente la generalización de las enseñanzas budistas podrían permitir que dejemos de destruir este mundo y por lo tanto que haya una regeneración de este ecosistema que está hoy en día prácticamente al borde del colapso. Bien, volviendo a lo que decíamos entonces, la conducta de Samantabhadra es esto: todo bueno, porque cuando estamos en este estado todo lo que surge es bueno. No es bueno porque tengamos el concepto de que hay algo bueno y algo malo, y yo me voy por lo bueno y rechazo lo malo. Es bueno porque yo no rechazo
es bueno porque estoy más allá del dualismo que opone el bien al mal. ¿Por qué? Porque si yo trato de destruir lo malo, si yo tengo el concepto de que hay algo malo y quiero destruirlo, siempre voy a pensar que lo malo es el otro y lo bueno soy yo. Y entonces tenemos allí el principio del holocausto, ¿no? Los nazis, los malos eran los judíos, y había que destruirlos y había que construir hornos crematorios para quemarlos allí. Ese es el principio de ir en contra del mal. Yendo en contra del mal, yo creo el mal mayor. Siempre este es el principio. Cuando yo voy en contra del mal, yo voy en contra de algo, todo lo que yo siento que hay de malo en mí mismo, yo quiero verlo como algo que es otro allá, y entonces trato de destruirlo destruyendo a ese otro, de castigarlo castigando a ese otro. Es el principio de lo que el psicólogo o psiquiatra Carl Jung llamó la sombra. Claro, él vio la sombra como algo que era heredado de los instintos violentos de nuestros ancestros animales, pero esto no es así en la enseñanza budista. En la enseñanza budista, sobre todo en la enseñanza budista tántrica, está más claro esto, y en la enseñanza Dzogchen particularmente, había una edad de oro que era el Satya Yuga, la era de la verdad, o el Kritya Yuga, la era de perfección, Dzogchen en tibetano, era de perfección, en la cual todo era perfecto, y había un proceso de degeneración, y yo explico esto como un desarrollo paulatino de la avidia, del maripa, de aquello que nos hace sentirnos separados de los otros seres humanos, separados de todo el universo, pensar entonces, y a la larga esto termina creando la idea de que, o sea, yo empiezo a sentir que hay una cantidad de cosas malas en mí, porque empiezan a surgir cosas malas por el desarrollo de la avidia. Y una vez que yo siento que hay cosas malas en mí, quiero verlas como la verdadera naturaleza de otras personas y destruir esto destruyendo a esas otras personas. Entonces la conducta de Samantabhadra es todo buena. ¿Por qué? Porque está más allá del bien y el mal. Esa es la paradoja. Parece que si estuviéramos más allá del bien y el mal, fuera a surgir un demonio que está en el fondo de nosotros, pero en el fondo de nosotros no hay un demonio, en el fondo de nosotros está la naturaleza búdica. Y esa es la característica esencial de la enseñanza Dzogchen. Cuando se manifiesta la naturaleza búdica, ella es todo buena. La naturaleza búdica es Samantabhadra, todo bien, todo bueno. Esa es la naturaleza, se representa la naturaleza búdica con Samantabhadra en la enseñanza Dzogchen. Y por esto está esta naturaleza que es todo buena. No tengo ninguna idea preconcebida. Todo lo que se manifiesta está bien. Si salto, no tengo que mantener una conducta predeterminada, pero todo lo que se manifieste es por el bien de todos los seres. Entonces un maestro puede ser muy fiero. A lo mejor tiene que darle un palo a alguien para ayudarlo a que se libere. Le da el palo. Puede que los demás lo vean como muy malo porque le dio el palo, pero eso también es la conducta de Samantabhadra. Claro, ya en el caso de un gran maestro, ya va más allá del Chopa. Eso sería Tile. Serían ya las actividades espontáneas de un Buda, que están más allá del Trimandana este famoso, de esa triple estructura direccional de la experiencia. Ya todo pasa solo. Ya se neutralizaron todos los karmas y todo pasa por sí solo. Por lo menos esta es la explicación que se da en la enseñanza Dzogchen. Bien. Entonces, esta naturaleza búdica, por supuesto, es la famosa Tathagata. En la enseñanza Dzogchen, bueno, habíamos dicho al comienzo que todo vehículo tenía que tener, primero que nada, o toda enseñanza tenía que tener, habíamos dicho un tawa, un gompa y un chepa, pero también una base, un sendero y un fruto. Es en verdad el sendero el que tiene estos tres aspectos, que son el tawa, el gompa y el chepa, o sea, la visión o el punto de vista, la meditación o la contemplación y el comportamiento. También hay una base, un sendero y un fruto. En la enseñanza Dzogchen, la base es el Tathagata Garbha. La base es Kuntu Sampo, o sea, la base es Samantabhadra. Esta es la base.
la verdadera condición que es todo buena. El mal surge de que eso se ha ocultado y de que la avidia no solo se ha ocultado, la avidia no es solo ignorancia de nuestra verdadera condición, sino que es también error, lo que decíamos antes. Y ese error hace que nos sintamos que somos un ego y que empecemos a estar dispuestos a dañar a otros para beneficiar a nuestro propio ego. ¿Cuando qué? Cuando ese error se desarrolla mucho ya, a medida que van pasando los distintos yugas, las distintas edades, se va desarrollando esto cada vez más y más, y en el Kali Yuga ya están las pasiones desatadas en un grado tremendo, y los seres humanos se matan los unos a los otros constantemente, destruimos el medio ambiente, pero eso tiene la ventaja de que demuestra que había un error en la base de todo lo que nosotros hemos hecho, y esto es lo que nos da la posibilidad de buscar otra vez el Dharma y de esta manera lograr liberarnos y volver a contactar con nuestra verdadera condición. Y por esto en la enseñanza Dzogchen hay una profecía según la cual sería justamente al final del Kali Yuga cuando la enseñanza Dzogchen se iba a generalizar más que nunca, y esto iba a permitir que mucha gente se liberara. Y hay una cosa curiosa en esta profecía, que es que más seres del sexo femenino se iban a liberar del sexo masculino. Bien, entonces esta Tathagata Garbha, por ejemplo, si nosotros nos vamos a Uttara Tantra, que es un texto característico que contiene la esencia de todos los Tathagata Garbha Sutras concentrados, un texto de Maitreya, Asanga, Maitreya y Asanga, digamos, allí se dan varios ejemplos de la Tathagata Garbha. Hay un ejemplo en el cual la Tathagata Garbha es como una semilla y el fruto de la budeidad es como un árbol que surge de la semilla, una planta que surge de la semilla. Ahí tenemos el concepto de potencia y acto. Ahí la Tathagata Garbha es algo que está en potencia y que tiene que desarrollarse para llegar a estar en acto. ¿Y cómo tiene que desarrollarse? Con la práctica. ¿Y en qué consiste la práctica? Bueno, si es en el Mahayana, hay toda una cantidad de prácticas establecidas en todos los sutras del Mahayana que comprenden una forma de, o sea, un tawa, un gompa y un chepa, un punto de vista intelectual, una forma de meditar y una forma de comportarse. Y a través de estas tres, entonces yo creo una cantidad de condiciones secundarias para que esa semilla germine. Le doy calor, le pongo agua, le doy luz solar, le doy todas las condiciones para que la semilla germine en el tiempo, y por lo tanto de la causa se produzca un fruto. Pero la naturaleza búdica no puede ser un fruto de una causa, porque todo lo que es causado es sánscrita, es duche, es condicionado, creado, producido, hecho, intencional, y eso es el samsara. Eso es todo lo que es sánscrita es transitorio, y todo lo que es transitorio no puede ser la liberación definitiva, que no es transitoria, no hay vuelta atrás. Si la liberación fuera sánscrita, yo la tendría por un momento y sería un Buda un ratito y volvería otra vez al samsara, y no me habría liberado, no habría liberación para el samsara. Por lo tanto, en este caso, en la enseñanza Dzogchen se utiliza la otra explicación que está también en el Tathagata Garbha Sutra, el sol y las nubes. O sea, las dos coexisten en el Mahayana. O sea que está clarísimo que el Buda tenía, por supuesto, este conocimiento del Dzogchen. Su liberación fue espontánea. Él tenía este conocimiento del Dzogchen. Él tenía este conocimiento de nuestra verdadera condición. Si no lo hubiera tenido, no hubiera sido un Buda. Tenía el Tawa, el Gompa, el Chepa, y había ido mucho más allá de eso. Tenía el Timle, estas actividades espontáneas, más allá de esta triple estructura direccional de la experiencia. Tenían todo esto. Y por lo tanto, enseñó también en los sutras, y Maitreya lo transmite saca esto en el Uttara Tantra, este otro ejemplo, que es que si nosotros estamos aquí y arriba está el sol, también pasan nubes que ocultan el sol,
pero el sol siempre estaba allí antes de que pasaran las nubes y va a volver a estar cuando se vayan las nubes. Por lo tanto, en este caso, la naturaleza búdica es el sol, y el sol no es como una semilla que tiene que germinar por una cantidad de causas secundarias, sino que la naturaleza búdica siempre estuvo allí y simplemente cuando se vayan las nubes se va a manifestar. ¿Y cómo se van a ir las nubes? Por su liberación espontánea. Las nubes son los pensamientos y los pensamientos se van a liberar por sí solos, y cuando los pensamientos se liberen por sí solos, los tres tipos de pensamientos, los discursivos, los intuitivos y esta triple estructura, se liberan en los tres tipos de nubes, las que están más abajo, las que están en el medio, las que están más arriba, todas al mismo tiempo, y se manifiesta el sol una y otra vez hasta que se quemen todas las propensiones para que se manifiesten las nubes, y por lo tanto se quede el sol brillando para siempre. Y esto es la budidad. Cuando se han quemado todos los avaranas, todos los obstáculos, klesha varanas primero, en términos del Mahayana, los 7 primeros bhumis, estadios del Bodhisattva, se van quemando los klesha varanas, y luego en los 3 últimos bhumis se van quemando los Guiñeya varanas, o sea, los obstáculos del conocimiento, y terminamos siendo Budas totalmente realizados cuando ya ninguna nube oculta el sol. Entonces, más o menos esto viene siendo el principio del Dzogchen. Cuando nosotros hablamos de base, sendero y fruto, entonces tenemos